Ahora pasamos a Perú, donde el país busca elegir a su noveno presidente en la última década. Y muchos candidatos están proponiendo adoptar el modelo de mano dura de El Salvador para abordar los principales problemas que está enfrentando ese país. Sin embargo, en una elección caótica el domingo, que contaba con una larga lista de 35 aspirantes a la presidencia, decenas de miles de personas no pudieron emitir su voto por problemas logísticos, lo que llevó a las autoridades a extender la votación por un día más. El desafío que se espera es significativo. El aumento de la violencia y la corrupción persistente han profundizado el descontento y la falta de confianza pública hacia el gobierno. Señoras y señores, las elecciones presidenciales en Perú continúan dándonos de qué hablar. Ha sido una jornada electoral bastante marcada por irregularidades que precisamente han afectado a uno de los candidatos, el candidato Rafael López Aliaga, quien incluso era apodado el Bukele peruano. Un candidato que fue alcalde de Lima y dejó la alcaldía para lanzarse a la presidencia, muy querido en Lima por tener buenos resultados. Y precisamente el saboteo en estas elecciones, esas irregularidades marcadas fueron precisamente en Lima, donde incluso no se abrieron las mesas para que la gente pudiera votar. ¿Quién diría que estas irregularidades tan marcadas se dieran en la capital de Perú? Por esto se habla de que ha sido un saboteo planificado. El aspirante Rafael López Aliaga es conocido como el Bukele peruano. Desde su punto de vista, ¿hace falta una figura como él en Perú? Hemos tenido varios candidatos que han querido manejar la imagen de Nayib Bukele. Incluso un presidente transitorio, José Gerí, aquí en el Perú, que estuvo hace unos meses y fue vacado, no solo adoptó la posición, sino hasta la vestimenta y las formas de Nayib Bukele. Y en este sentido, Rafael López Aliaga, o Porky como lo apodan, era el candidato que había logrado convencer bastante a los peruanos. Un empresario exitoso que se sumó a la política, probó en la alcaldía de Lima teniendo excelentes resultados. Un outsider, por supuesto, con una visión completamente diferente a la de los políticos convencionales. Rafael López Aliaga es un outsider. Tiene algunos condimentos de Trump y tiene algunos condimentos de Bukele y también de Javier Milei. ¿Por qué? Porque él es empresario, es un multimillonario que ha tenido mucho éxito económico en el negocio de los trenes, del turismo, de la hotelería. Gana la alcaldía de Lima, hace una gran gestión, un tipo con mentalidad empresarial, que llega a la alcaldía de Lima, pone en orden las cuentas, ataca la corrupción, hace grandes obras, asiste a sectores muy empobrecidos también de Lima y se gana al pueblo limeño. Y que ya había tenido bastantes acercamientos con el gobierno de El Salvador, se había reunido, hablaba de que había ido a El Salvador a pedir los planos precisamente de la megacárcel Secot, hablaba de que podía hacer un convenio como lo había hecho los Estados Unidos y mandar a criminales del Perú hacia El Salvador. Agradecer a la ciudad de Lima por haberme abierto las puertas. Gracias, alcalde Rafael. Y para nosotros realmente es un orgullo cuando escucho todo lo que hemos trabajado a la par del presidente Nayib Bukele y todo el esfuerzo que hemos realizado a través de todos estos años. Y decirle a cada uno de ustedes que cada ciudad de Iberoamérica, de Latinoamérica, es posible generar mejores condiciones cuando los gobernantes y los líderes tienen esa firme convicción y ese deseo de poner al centro de sus acciones a cada persona. Lo importante para nosotros es crear las condiciones que el pueblo merece, que el liderazgo se usa para servir a la población. Ya hemos hecho un primer convenio en seguridad ciudadana, de acuerdo, pero necesitamos más y urgente. Para esto es la política, para darle alegría a la gente y paz a la gente. ¡Viva El Salvador! ¡Viva el Perú! Este señor estaba empeñado de que él podía resolver los problemas del Perú sin tanta burocracia y tantos procesos corruptos. Vamos a salvar al Perú y rápidamente. Hay que sacar a los políticos y poner a los gerentes. Un país gobernado por gerentes, gente que haya estudiado, que tenga experiencia. Perú, potencia mundial. Deme 5 años para cambiar este país de una buena vez, para salir de esta miseria continua de gente que no tiene vida, que tiene sufrimiento. Vamos a cambiar en 5 años. Cambiamos el Perú de una vez para siempre. Por esto, señoras y señores, es que vemos que Rafael López Aliaga, al igual que todos estos líderes del sentido común que sí buscan trabajar por el pueblo, era un inconveniente claro para toda la casta, para toda la corrupción, y por esto es que vemos que precisamente estas irregularidades en el bastión de López Aliaga, en la capital donde tenía tanto apoyo, no nos parece una casualidad, y hay que tener en cuenta que Rafael López Aliaga en estos momentos está fuera
de la segunda vuelta por tan solo 10,000 votos. Que esto, señoras y señores, no ocurriera en cualquier sitio, que fuera precisamente en el distrito donde Rafael López Aliaga tiene su mayor fuerza electoral, es bastante sospechoso. Desde el primer momento, López Aliaga denunció que no se trató de un error inocente de la OMPE, sino de un sabotaje planificado. Una mafia preparó esto hace meses, afirmó el candidato de Renovación Popular y exigió la nulidad total de las elecciones. Sus simpatizantes salieron a las calles de Lima gritando fraude y nuevo proceso. El exalcalde llegó incluso a dar un ultimátum de 24 horas al JNE y ofreció 20,000 soles a quien entregue pruebas concretas del sabotaje. Le damos exactamente 24 horas. Tiene hasta las 8 de la noche del día de mañana para declarar la nulidad de este fraude electoral. 24 horas. Si a las 8 de la noche de mañana no está esta buena porquería, si a las 8 de la noche no declara nulo esta porquería, señor Burneo, prepárese a su propio plan Morrocoy. Lo más revelador es el resultado tan ajustado. Con más del 92% de las actas procesadas, Roberto Sánchez desplazó a López Aliaga del segundo lugar por menos de 10,000 votos, una diferencia mínima que habría sido imposible sin las fallas concretadas en Lima. Para muchos analistas y seguidores de Aliaga, esa precisión quirúrgica no es casualidad, fue una maniobra calculada para sacarlo del juego y evitar que llegara a la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. El argumento es sencillo y contundente: si el sabotaje no hubiera ocurrido en el bastión de López Aliaga, le estaría cómodamente en el balotaje. En cambio, un candidato de izquierda con menos intención de voto en las encuestas previas le arrebató el pase por un puñado de sufragios. Perú sigue contando votos entre tensiones, protestas y denuncias penales. Mientras tanto, la pregunta que nadie se atreve a callar es la misma que López Aliaga repite: ¿fue solo desorganización o fue el fraude más sofisticado que se haya visto en años? Señoras y señores, yo creo que esto es bastante importante y relevante porque marca precisamente un precedente bastante turbio que se apliquen estas prácticas quirúrgicas, en donde incluso ojeadores internacionales de la Unión Europea señalaban como que esto no era algo significativo. Ellos decían que todo ocurrió con normalidad. Lo que podemos decir, hasta lo que hemos visto, es que han sido retrasos, pero en un clima bastante tranquilo y sin irregularidades. Pero si precisamente en el bastión de Rafael López Aliaga, el candidato más incómodo para todos estos organismos internacionales y esta casta política corrupta. Por esto precisamente lo apodaban el Bukele peruano. Usar los 80,000 millones de soles para crear cárceles en la selva más aislada del Perú, sin luz, sin internet y teniendo una regla de juego: por cada peruano muerto no se come en las cárceles de estos delincuentes que extorsionan y aterran al Perú. Vamos a expulsar a extranjeros ilegales antes del 28 de julio de este año. Tienen plazo corto para volver a su Venezuela querida. En este país a los delincuentes no les queremos más. Retiro de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, lo que nos permite la pena de muerte, los jueces sin rostro y los jueces y fiscales militares temporalmente, como se usaron antes Sendero Luminoso y al MRTA con mucho éxito. Si en Lima no hubiera ocurrido este saboteo, si todo hubiera transcurrido con normalidad, ¿creen ustedes que Rafael López Aliaga estuviera quedando afuera por tan solo 10,000 votos? ¿Creen ustedes que todo esto ha sido intencional para sacar del juego a ese candidato, a ese outsider, a ese empresario que quiere imponer una nueva visión en la política peruana? En Perú, creo que también en España y en Europa, la mentira es su bandera. Odian la verdad, odian decirle la verdad a la gente. Y lo que pasa en Perú también es que infestan al Estado. El típico en Latinoamérica o en Perú le llamamos caviares, sería el progre acá, el progre caviar, para que me entiendan. Pero es gente que no ha nacido para trabajar, no ha nacido para trabajar, son absolutamente holgazanes. Es de la izquierda, holgazana. Toma un ayuntamiento, toma un ministerio, toma cualquier dependencia estatal y ven la planilla, ven la plata que hay en el presupuesto y lo llenan de gasto corriente. Como empresario privado, pongo orden, gente que no trabaja a su casa, más del 50% a su casa. Cero consultorías, cero asesorías. El alcalde tenía 92 asesores.
Estamos hablando de que esa inestabilidad política que hay precisamente en el Perú es por esta casta corrupta, estos políticos parásitos de siempre. Tiene que llegar una nueva visión, alguien que se ponga a trabajar como se debe, hacer el Estado eficiente y no un nido de corruptos, de parásitos. Esto por supuesto les incomoda a todos aquellos que viven chupando la sangre del Estado, viviendo de los impuestos de los trabajadores, que por supuesto no les interesa que nada cambie, para ellos seguir igual, lucrándose y viviendo del Estado. Y aparte de esto, los peruanos también exigen un cambio en las políticas de seguridad, mano dura, enfrentar a los criminales que no se salgan con la suya. En esta campaña ha sido muy marcada la influencia del presidente Nayib Bukele. No solo Rafael López Aliaga se ha mostrado convencido de aplicar el modelo Bukele para acabar con la criminalidad. Vamos a sacar realmente a las Fuerzas Armadas, haremos rastrillaje en las zonas más peligrosas, un megapenal para los reos de alta peligrosidad. Construiremos así una cárcel que se llama el SECOT en El Salvador. Tocar las puertas a El Salvador y a Nayib Bukele para que traigan sus expertos, para que manejen las escuelas de la Policía Nacional del Perú. Y esto nos deja bastante claro cómo las ideas del presidente Nayib Bukele han trascendido tanto. En este sentido de pasar Keiko Fujimori a la segunda vuelta sería la mejor opción. Pero por supuesto que nos encantaría que este sabotaje no terminara afectando a Rafael López Aliaga, que pudiera remontar. Porque nos parece que su visión está mucho más acercada con esta visión de la nueva política, una política que se basa en el sentido común, hacer lo que se tenga que hacer para limpiar al país, para hacerlo más eficiente. En esto tiene mucha importancia estos señores que vienen fuera de la política, que han tenido experiencia, por ejemplo, siendo empresarios, manejando empresas, haciéndolas eficientes. Si esto se aplica al Estado y se deja de priorizar, mantener a parásitos, a burócratas, por supuesto que nuestros países saldrán adelante.